hermanos, ¿cómo están? Espero que bien, en familia. Le damos tantas gracias al Señor por una cosa que recién he hablado, porque Él está en control, porque Él reina, porque Él es soberano. Y todas las cosas que puedan estar ocurriendo no se le escapan de las manos al Señor. Él está en control. Él permite o no permite. Y así que eso nos da paz, eso personalmente me trae paz, nos trae paz, saber que el Señor está con nosotros, que la economía, delante hablaba con un primo y decíamos, claro, hay tantas cosas que se hablan de la economía, que va a cambiar y tantas, incluso de estas teorías conspirativas, qué sé yo. Pero Dios está en control y lo que hablábamos era que Dios maneja nuestras economías. Cuando nosotros se la damos a Él, Él lo maneja. Así que damos gracias al Señor porque Él está con sus hijos, porque Él hace excepciones con sus hijos y Él nos guarda. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que te invito ahí a que juntos le demos gracias al Señor por este día, por este tiempo y por todo lo que está ocurriendo y porque Él es el Señor sobre todo. Amén. Hoy día también vamos a continuar con la segunda parte con nuestro querido pastor Jorge Imitián de Jesucristo el Señor. Así que, amén, vamos a seguir aprendiendo Jesucristo el Señor. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, de estar juntos. Señor, nosotros acá, nuestros hermanos, y estamos, Señor, juntos, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Señor, y te honramos en esta tarde, en esta noche. Señor, quizá algunos lo ven en la mañana. Señor, te honramos, te bendecimos. Tú eres el Señor que está por sobre todo. Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te honramos, te homenajeamos, te reconocemos. Señor, y agradecemos que somos tus hijos. Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Hay un salmo que es el final, el Salmo 150, que es el término de una seguidilla, varios salmos, 148, 47, 48, 49, donde habla de quienes alaban al Señor, quienes deben hacerlo. Y termina con la última frase, qué maravilla, la última frase del Salmo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¡Qué final! Ese es un final maravilloso. Que así sea, hasta el último respiro que tú des, que yo dé, sea en alabanza al Señor. Amén. Vamos a cantar. Salmo 150. Su santuario, por la majestad del firmamento, alabad por todas
Gracias, Señor. Tú estás en control y te alabamos con címbalos de júbilo, con címbalos resonantes, oh, con flauta, con danza. Tú eres digno de toda nuestra alabanza, Señor. Dice el Salmo 149 que los hijos de Sión se gozan en su Rey y alaban su nombre con danza. Aleluya. Es apropiada, dice, la alabanza en nuestra boca. Aleluya. Bienaventurado el pueblo, dice, bienaventurada la nación que sabe alabar al Señor. Bienaventurada la familia, bienaventurado el hombre, bienaventurada la familia que sabe alabar al Señor. Bienaventurada la familia que en su núcleo, en su boca, están los atributos de Dios, de constante, de mañana, de tarde, de noche. Bienaventurado es la familia, es un ambiente distinto nuestro hogar. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sea tu nombre engrandecido, tiemble la tierra ante tu voz. Creaste el sol y las estrellas, y en la cruz tu sangre diste por mí. Subes las nubes de los extremos, abres tu boca y es un trueno. Tu nombre, Dios, es eterno. Alfa y Omega, principio y fin eres tú. Alfa y Omega, principio y fin eres tú. Tú siempre has sido mi refugio, mi roca eterna, en ti confío. Estoy cubierto por tu sangre que me alaba.
se doblará de ti, Señor. Alfa y Omega, principio y fin. Toda rodilla se doblará. Aleluya. Te sentaste a la diestra de Dios Padre en majestad. Te sentaste a la diestra de Dios Padre en majestad, coronado, Señor.
humano adora. La cosa es, ¿cuál es o quién es el objeto de su adoración? ¿A qué es lo que le da mayor valor en su corazón? Cuando nosotros cantamos esto, con amor te serviré, eres mi amo, mi dueño, es porque Él es nuestra adoración. A Él adoramos. Hubo un hombre que fue un mártir en los tiempos de la iglesia primitiva, que cuando lo tomaron para matarlo si negaba su fe, le dijeron que negara, que dijera cosas contra el cristianismo, contra Dios. Y él dijo: solo el bien me ha hecho. Solo el bien me ha hecho. Así que con gusto Él entregó su vida por la causa de Cristo. Los que nos hemos encontrado con Jesús, podemos decir que Él solo bien nos ha hecho. Algunos reclaman, pero es porque no le conocen. ¿Por qué pasa esto y por qué lo otro? Y es porque no le conocen. Por eso cantamos esta verdad que decíamos. Coronado, Señor, eres fiel, justo y veraz, eres mi amor y mi dueño, con amor te nuestra roca, nuestra torre fuerte eres tú, Señor. No hay otro como tú. Aleluya, aleluya. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor.
Él ha ungido nuestras lámparas con el óleo de su espíritu. Ha hecho nuestras vidas florecer. Él ha ungido nuestras lámparas con el óleo de su espíritu. Ha hecho nuestras vidas florecer. Espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, pues con poder ha hecho grandes cosas, y con misericordia me ha mostrado. Santo, digamos, santo, santo es el Señor, y levantar sus manos y declaremos esta verdad. Él ha ungido nuestras lámparas con el óleo de su espíritu, ha hecho nuestras vidas florecer.
Santo eres, Santo eres, Señor.
sangre somos tus hijos. Por tu sangre somos salvos. Por tu sangre somos sanos. Sanos físicamente y sanos del alma. Oh, aleluya. Dios sana. Él sana. Él sana el corazón herido. Él sana. Él libera. Aleluya. En el nombre de Jesús, todo temor lo reprendemos. Oh, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor Jesús. En tu nombre. El perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo de cánticos, de alabanza, que juntos podemos exaltar tu nombre con música, con instrumentos, con nuestras voces. Gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón para escuchar tu voz. Háblanos a través de la palabra, Señor. Háblanos a través de este tema tan importante. Jesucristo, el Señor. Bueno, hermanos, les bendecimos. Estemos atentos para ver cuándo volvemos a nuestros cultos presenciales. Les enviamos un abrazo, les amamos y no dejen de estar en contacto en su iglesia en casa, con sus líderes, estar en comunión con sus hermanos. Esto es la iglesia. La iglesia no es Zoom, la iglesia es estar en comunión. Amén. Así que les bendecimos. Escuchemos ahora la palabra de nuestro pastor Jorge Mitian. Cuando este nombre, Jesucristo, el Señor, el Kyrios, Dios nos lo reveló o nos enseñó, hubo una tremenda diferencia en nuestras vidas y ministerios. El Espíritu Santo reveló su trascendental importancia y cuando eso sucedió me propuse leer y estudiar de nuevo los evangelios. Estaba ansioso en revisar qué evangelio predicaba Jesús. Quería entender la forma en que él evangelizaba, cuál era su mensaje y de qué manera llamaba a las personas a la conversión. Después de haber predicado el evangelio tradicional, digamos, durante 10 años, desde 1958, tenía entonces 16 años, ya comencé a predicar, hasta 1967, 10 años predicando en plazas, parques, trenes, hospitales, congregaciones, campañas, los primeros 7 como un evangelista juvenil y luego los últimos 3 como pastor de una congregación. Pero ahora, como un niño, ante la comprensión de esta palabra Señor, quería reaprender de Jesús a predicar el evangelio para hacerlo como Él lo hacía. Realmente quedé sorprendido, también avergonzado y maravillado. Me pregunté, ¿de dónde sacamos nosotros nuestra manera de predicar? Jesucristo nunca usó nuestros métodos, ni nuestro énfasis. Nunca preguntó a alguien, ¿quién quiere ser salvo? Levante la mano, no tiene nada que pagar. Él no hizo ofertas. Su mensaje siempre y en todas partes fue el evangelio del reino de Dios.
comienza su evangelio en el capítulo 1, versículo 14 y 15, describiendo el inicio del ministerio de Jesús. Y dice así, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mateo, en el capítulo 9, versículo 35, describe el ministerio de Jesús en todo el país. Dice así, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Otra vez tenemos que Jesús en todas las ciudades y aldeas predicaba el evangelio del reino. Lucas, en el capítulo 8, versículo 1, dice así: después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Su mensaje siempre en todas partes fue el mismo: las buenas noticias del reino de Dios. En cambio yo, en mis 10 años de ministerio, nunca había predicado el evangelio del reino de Dios, ni sabía de qué se trataba. Yo nací en un hogar evangélico. Desde niño mis padres me llevaron a la escuela dominical y a las reuniones de la iglesia. A los 15 años de edad tuve mi experiencia de conversión personal a Cristo. Con un grupo de jóvenes hicimos campañas de evangelización en todas las plazas de Buenos Aires. Fui un evangelista juvenil. Estudié 4 años en un seminario. Fui pastor de una nueva congregación que iniciamos con ese grupo de jóvenes. He escuchado predicar el evangelio a famosos evangelistas nacionales e internacionales. Sin embargo, hasta mis 26 años de edad, cuando comprendí el evangelio del reino, jamás había escuchado a nadie predicar el evangelio del reino de Dios, ni siquiera mencionarlo. Si Jesús siempre y en todas partes anunciaba el reino y nosotros los evangélicos jamás lo predicábamos, era obvio que algo muy importante nos estaba faltando. ¿Qué significa lo que Jesús anunciaba? Que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es el reinar de Dios. Dios reina sobre el universo. Reina sobre todo lo que existe. ¿De qué modo el reino de Dios se acercó a las personas con Jesús? Y se acercó en la persona del Rey. Dios se hizo hombre en la persona del Hijo. El Creador se hizo criatura y nos trajo el reino, el gobierno de Dios, para darnos la posibilidad de entrar en su reino. Cuando Cristo se acercaba,
se acercaba a alguien para predicarle, siempre lo ponía frente a una gran disyuntiva: entrar al reino o quedar fuera de él, aceptar su autoridad como rey y señor o seguir viviendo como siempre según su propia voluntad. Cristo confrontaba a las personas con su autoridad. ¿Se sujeta a mí o no? ¿Me reconoce como el Kyrios de su vida o no? Esa era su forma de evangelizar. Algunos ejemplos que quiero traer nos ayudarán a entenderlo mejor. El primer ejemplo es el de dos hermanos, Simón y Andrés. Marcos, en el primer capítulo, dice así: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Vamos a describir un poco la escena. Cristo, estando en Capernaum, en Galilea, se acerca a la orilla del mar. A cierta distancia ve a dos hombres pescando. Se ganan la vida así, eran pescadores. Cristo se acerca a ellos, se detiene y los observa. Uno es Simón, el otro es Andrés, su hermano. Ellos, al percibir la cercanía de Jesús, levantan la vista. Y cuando las miradas se cruzan, Cristo les da una orden: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Pongamos atención, no les dice: oh, si ustedes vinieran en pos de mí, yo les prometo cosas muy buenas. Tampoco les pregunta: ¿quién de ustedes quiere venir en pos de mí? Levante la mano. No entra en detalles ni explicaciones. Simón y Andrés están frente a alguien que les da una orden. ¿Qué se hace con una orden? ¿Se obedece o no? No hay otra alternativa. Simón podría haber reaccionado diciendo: un momento, yo soy ya grande, soy el dueño de mi vida. Hasta ahora nadie me ha dado órdenes a mí. ¿Cómo viene Jesús a ordenarme que abandone todo y lo siga? Pero no fue esa su reacción. Los dos hermanos tuvieron otra actitud. Todo lo que Simón y Andrés entienden es que deben dejar lo que están haciendo y seguir a Jesús. En cuanto a convertirse en pescadores de hombres, seguramente no entendieron nada. Sería como si alguien me dijera hoy a mí: ven, sígueme y te voy a hacer zapatero de almas. ¿Qué?
Zapatero de almas, ¿qué es eso? Bueno, algo así les habrá sonado a ellos lo de pescadores de hombres. Nosotros, claro, estamos familiarizados con el lenguaje bíblico, entendemos ahora lo que quiere decir pescadores de hombres, pero ellos no entendieron. Cristo no les da muchas explicaciones, sencillamente los pone frente a una gran disyuntiva. Simón, que luego fue llamado Pedro, como dueño de su propia vida hasta ese día, había hecho lo que él quería. Pero ahora tiene a alguien frente suyo que pretende convertirse en su dueño y señor. ¿Qué hacer? Las palabras de Jesús le llegan con autoridad. Siente una lucha en su interior. Pero finalmente algo se rompe dentro de Pedro, también dentro de Andrés. Ambos dejan sus redes y siguen a Jesús. ¿Qué significó para ellos tomar esa decisión? Solo una cosa: a partir de ahora nos sujetamos a Jesús. Él es quien manda en nuestras vidas. Si Pedro tuviera que dar testimonio de aquella experiencia de conversión, diría: hasta ese momento yo era dueño y señor de mi vida. Desde entonces Cristo es el dueño y el Señor de mi vida. Veamos otro ejemplo, el de Mateo. Capítulo 9, vamos a ir al propio Evangelio de Mateo, él mismo lo escribió, el versículo 9. El relato dice así: al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Y Mateo, dice el texto bíblico, se levantó y lo siguió. Así llamaba Jesús a las personas a la conversión. Vamos a describir un poco la escena para entender bien el cuadro. En ese mismo pueblo de Capernaum, otro día, Jesús sana a un paralítico. La gente está maravillada y lo sigue. Al pasar por cierta calle, de repente Jesús se detiene porque ve en la vereda, en una rústica oficina, un cartel que dice así: se cobran impuestos para el Imperio Romano. Hay un hombre sentado, cobrando impuestos, haciendo cálculos y listas. Ese hombre es Mateo, también llamado Leví. Algunos están esperando turno para pagar. Cristo, rodeado de la gente que lo seguía, se detiene frente a Mateo. Él se sorprende, Mateo. Piensa: ¿qué sucede? Todos estos vienen a pagar impuestos. En medio del grupo hay uno con una personalidad diferente que lo mira con detenimiento, con cierta mezcla de bondad y autoridad. Es Jesús.
Mateo permanece atento, esperando oír alguna palabra de él. Cristo no le dijo: Mateo, tú tienes que saber 4 cosas. Primero, que Dios es amor. Segundo, que tú eres un pecador. Tercero, que yo voy a morir por tus pecados. Y cuarto, si tú me reconoces como tu Salvador personal, serás salvo. Nada de eso. Cristo pronuncia una sola palabra: sígueme. En una sola palabra, Jesús sintetizó todo el mensaje del reino de Dios. Ponte un momento en el lugar de Mateo. Tú estás trabajando. Alguien se te acerca y con autoridad te dice: sígueme. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Qué pretende este hombre? Así le habrá pasado a Mateo. Mateo quiere responder, pero en su interior resuena esa única palabra de Jesús: sígueme, sígueme. Piensa, hasta ahora, nadie que no sea mi jefe me ha dado órdenes. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué seguirle? ¿Y para qué? Quiere reaccionar negativamente, pero se contiene. ¿Y si le digo que venga a las 6 de la tarde cuando cierro la oficina? No. Es una orden. No se puede poner condiciones. No se puede cuestionar ni preguntar. ¿Se obedece o no se obedece? Se produce una lucha en el interior de Mateo, comprensible. Su naturaleza humana se resiste a obedecer, a sujetarse a Jesús. Pero algo sucede en su interior y finalmente toma la decisión. Mateo se pone de pie, empuja la mesa y comienza a seguir a Jesús, y eso es todo. Me imagino que el jefe de la oficina le habrá dicho: Mateo, ¿a dónde vas? Sigo a Jesús. Pero Mateo, ¿y el trabajo? No sé, ahora él es mi jefe. Pero ¿y vas a volver? No lo sé. Voy a hacer lo que él me diga. Pero Mateo, ¿te has vuelto loco? Es que ahora Jesús manda en mi vida. Sí, parece una locura. El evangelio del reino es una locura para los que no creen. Pero para los que creen y obedecen, es poder de Dios. Mateo podría sintetizar su conversión de esta manera: hasta ese instante yo mandaba en mi vida. Desde ese momento manda Jesús. Todo su ser está ahora a disposición de Cristo para siempre. Esta es la verdadera conversión: sujetarnos enteramente a la autoridad de Jesús el Señor. Veamos otro ejemplo.
el de Zaqueo. Esto lo relata Lucas en su capítulo 19. En Jericó vive un hombre de baja estatura llamado Zaqueo. Tiene muchas ganas de ver a Jesús, pero cada vez que lo intenta no lo logra porque es muy pequeño de estatura. Un día que Jesús llega a Jericó, a cualquier costo se propone ver a Jesús. Calcula por dónde está yendo y se adelanta un poco y por ese camino se sube a un árbol y espera el gran momento en que Jesús con la gente pase por ahí. Me voy a dar el gusto. Esta vez lo voy a ver como en platea. Y allí viene Cristo, rodeado de gente. Avanza lentamente. Zaqueo está expectante. Se acerca a Jesús. Ya lo puede oír. Toda la caravana que sigue a Jesús se detiene porque Jesús se detiene. Y Jesús se detiene justo debajo del árbol donde estaba Zaqueo. Su corazón palpita como nunca. Al fin lo veo. Al fin puedo escucharlo. Qué suerte que justo se paró aquí. Y de pronto Cristo levanta la vista y lo ve a Zaqueo arriba del árbol. Toda la gente hace lo mismo. ¡Qué papelón! Un hombre grande subido arriba de un árbol. Y Cristo, mirando hacia Zaqueo, le dice una palabra. Zaqueo. ¿Cómo? ¿Cómo sabe mi nombre? Zaqueo, desciende pronto. Hoy es necesario que more en tu casa. No le dice, Zaqueo, ¿me recibirías en tu casa? No, le da una orden, desciende. Y todavía dice, pronto. Hoy es necesario que me hospede en tu casa. ¿Qué está haciendo Jesús? Lo mismo de siempre. Sus palabras lo ponen a Zaqueo frente a una disyuntiva. Zaqueo podría haber reaccionado razonando. ¿Y quién es este hombre? Está bien que haga milagros y sane a los enfermos, pero en mi casa mando yo. Él por su propia cuenta decide venir a mi casa y todavía me dice que me apure. Es lo mismo, hermano, que si yo te dijera, hermano, esta noche voy a ir a cenar a tu casa. Tú me responderías un momento, mucha confianza, ¿no? En mi casa mando yo. Usted va a venir si yo le invito. Pero no, es lógico que uno piense así. En el caso de Jesús no es así. Zaqueo, arriba del árbol, está frente a la puerta del reino de Dios. Ahora se define si entra al reino o no. Encaramado todavía en la copa del árbol o en alguna rama, no atina a reaccionar, no sabe bien qué hacer. Otra vez la lucha interior,
esa personalidad que todos tenemos, que no queremos que otro nos diga lo que tenemos que hacer. Pero la palabra de Cristo lo toca y él siente que su voluntad comienza a crujir y se quiebra. Y baja del árbol y va corriendo a su casa. Obedeció a Jesús, se sujetó. Imagino yo que llegó a la casa, abrió la puerta apurado. Querida, querida, ¿dónde estás? Rápido, pronto, hay que arreglar la sala, acomodar las sillas, preparar la mesa, porque viene. ¿Quién viene? Viene Jesús. Pero Jesús, ¿quién es? Y vos lo invitaste. Mujer, no hay tiempo, pongan la mesa. Pero ¿cómo viene Jesús y tú lo invitaste? No, yo no lo invité. Y entonces se invitó solo. Pero Zaqueo reacciona. Has perdido la cabeza. ¿Cómo va a venir a casa si tú no lo invitaste? ¿Quién manda en esta casa? Esa es la gran pregunta. ¿Quién manda en esa casa? Zaqueo, ante la mujer, inclina la cabeza y en forma casi solemne le dice: hasta ahora mandaba Zaqueo, desde ahora manda Jesús. Y unos momentos más llega Jesús con sus discípulos, se sientan a la mesa, están comiendo y en cierto momento de la comida Zaqueo no puede más. Se pone de pie y con mucha emoción le dice a Jesús: Señor, Kyrios, la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres, y al que le robé se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Quién le enseñó todo eso? ¿Cómo experimentó semejante cambio? Es que ahora hay otro que manda en su vida. Notemos que cuando Zaqueo se puso de pie, la primera palabra que le dijo a Jesús fue Kyrios, Señor. Fue entonces que Cristo, al oír esta declaración de Zaqueo, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando una persona perdida y rebelde, que no vivía según la voluntad de Dios, cambia de actitud y se sujeta a Jesús, reconociéndolo como su Señor, encuentra la salvación. Sin embargo, debo dejar claro que no todos responden así a Cristo. Porque Cristo, aunque da una orden, Él no obliga a nadie a seguirle. La persona tiene que tomar su decisión en forma libre y voluntaria. Veamos otro ejemplo. El joven rico. Marcos, en el capítulo 10,
lo relata así. Un joven que era muy rico se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó esto, sigue diciendo el Evangelio de Marcos, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si yo hubiera estado en esa rueda de los discípulos, con mi antigua mentalidad evangélica, le hubiera dicho a Cristo: Maestro, con todo respeto, ¿me permite una palabra? Eso que le dijo al joven no es bíblico. ¿Dónde menciona la Biblia que para entrar al reino de Dios uno debe vender todo lo que posee? ¿Acaso no es gratuita la salvación? La realidad de fondo es esta. Este joven se encuentra frente a la puerta del reino. Casi entra, pero no. Con su actitud parece decir: lo que tengo es mío. Yo soy el dueño y señor de mi vida y de mis posesiones. Así que da media vuelta, mira por última vez a Jesús y se aleja para hundirse en la tristeza y en las tinieblas. Cristo se queda mirándolo con pena. Lindo muchacho. Parecía estar tan cerca, pero no quiso entrar. Cuando ya su figura se pierde en la distancia, Cristo suspira y le dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino los que tienen riquezas. Pero ¿cuál es la verdad? Para entrar al reino de Dios uno tiene que vender todo lo que posee y repartirlo a los pobres. Hermanos, entrar al reino no es cuestión de vender ni de comprar. Hay una cuestión mucho más profunda y radical. Existe un solo requisito: reconocer a Jesús como Señor. Si Cristo es mi Señor, es Señor de todo lo que tengo. Mi casa, mi auto, mi fábrica, mi dinero, mi tiempo, mi familia, todo le pertenece a Él, si Él es mi Señor. O es Señor de todo, o sencillamente no es mi Señor. Este es el conflicto que hizo perder la salvación a este joven rico. Hay otros ejemplos, voy a mencionar rápidamente un par de ellos. En Lucas capítulo 9
Versículos 59 y 60 dice así: y a otro le dijo, sígueme. Aquel le respondió, Señor, permite ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¡Qué exagerado que parece Jesús! ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros a esa persona en tales circunstancias? Es que Jesús predicaba el evangelio del reino. Y en el mensaje del reino, la conversión significa una entrega total y absoluta a la autoridad de Cristo. Ni una sola vez Jesús rebajó la norma. Siempre exigió todo o nada. En los otros dos versículos siguientes de Lucas 9, 61, 62 ahora, dice así: otro también le dijo, Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo, nadie que mira hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Jesucristo busca hombres que se rindan enteramente a Él, porque con esa clase de hombres va a edificar su iglesia. Todos deben entender muy bien desde el primer día que seguir a Cristo significa todo. Significa reconocer a Jesús como Señor y Rey de nuestra vida, como autoridad suprema e incuestionable. Bueno, dejemos los ejemplos, vengamos a nuestra realidad. ¿Predicamos el evangelio que predicaba Jesús? ¿Predicamos el evangelio del reino de Dios? ¿Nos hemos convertido con este mensaje? ¿De dónde surge la falta de compromiso de la mayoría de los creyentes en nuestros días? ¿Por qué las conversiones de hoy no producen los mismos cambios que en los días del Nuevo Testamento? Al comparar nuestra forma de evangelizar con la de Jesús y los apóstoles, llegamos a la conclusión que por años y por varios siglos, los evangélicos hemos predicado un evangelio sin reino y una salvación sin el señorío de Cristo. Hemos creído muchas verdades referentes a Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, que es el Salvador, que resucitó entre los muertos, que contesta nuestras oraciones, que Cristo viene otra vez, pero no hemos rendido totalmente nuestras vidas ni hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, amo, dueño absoluto de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Nos hemos convertido reconociendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es de notar, sin embargo, que en la iglesia de los primeros siglos, la gente no se convertía aceptando a Cristo como Salvador, sino como Señor. Yo me maravillo al leer en los Hechos de los Apóstoles acerca de la vida de los primeros cristianos. Me maravillo al compararlos con nuestras congregaciones. ¡Qué diferencia! La razón es evidente. Ellos se convertían con el evangelio del reino. En la predicación nosotros hemos enfatizado
a Cristo como Salvador, Salvador y Salvador, por años. Y es verdad que Jesús es el Salvador, el único y glorioso Salvador. Fuera de Él no hay salvación. Eso es muy claro. Pero en los días de los apóstoles, el enfoque era otro. El énfasis era diferente. El apóstol Pablo, en todas sus epístolas, menciona solo 5 veces a Cristo como Salvador. En algunas otras ocasiones en que aparece el término Salvador, se refiere a Dios Padre. Sin embargo, menciona a Jesús como Señor 260 veces. ¡Qué desproporción! 5 veces Salvador, 260 veces Kyrios. Nosotros, en cambio, hemos predicado a Cristo 260 veces como Salvador y 5 veces como Señor. Y el resultado es el estado actual de muchos creyentes e iglesias. Cuando en aquella época alguien se convertía, no era guiado a repetir la clásica fórmula: yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Miren cuál era la palabra. Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y está en Romanos 10, 8 y 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es así como se produce la verdadera conversión. Cuando alguien con fe, convicción, reconoce y confiesa a Jesús como Señor. Pensemos un momento, ¿cuál es el pecado más grande? ¿Qué pecado cometieron Adán y Eva? ¿Mataron? No. ¿Robaron? Tampoco. ¿Cometieron adulterio? No. ¿Blasfemaron contra el Espíritu Santo? No. ¿Cuál fue entonces su pecado? Hasta cierto día, ellos vivieron sujetos a la autoridad de Dios. Luego tuvieron la infeliz idea de hacer su propia voluntad. Claro, inspirados por Satanás. En el lenguaje popular se expresa muy bien esta actitud con esa frase: yo hago lo que se me da la gana, lo que a mí me parece. Esa es la esencia del pecado. La rebeldía contra Dios, esa independencia, ese actuar en contra de la voluntad de Dios, independientemente de Dios. Y ese es el pecado que predomina hoy en la sociedad. La Biblia señala que en los últimos tiempos el pecado se multiplicará. Y es verdad, la gente cada vez más hace lo que quiere. No tiene vergüenza de hacer lo que se le ocurre. Ya no hay respeto a Dios, a su palabra, ni siquiera a las buenas y sanas costumbres. No hay valores, todo da igual. Ese es el espíritu que domina el mundo, tanto en padres como en hijos, en hombres como en mujeres, en patrones como en empleados, en todos los órdenes de la vida. Y ese espíritu se nos ha contagiado a nosotros, los que nos llamamos cristianos. Podemos leer la Biblia, orar, predicar, hablar en lenguas, hacer buenas obras,
Y sin embargo, en muchas áreas de nuestra vida podemos seguir haciendo lo que se nos da la gana. Y eso no puede ser. Según Jesús, muchos de los que se consideraban salvos en el día de su muerte se sorprenderán al descubrir que quedaron afuera. Así lo explicó Jesús en Mateo 7, versículos 22 y 23. Dice Jesús: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Y en el versículo anterior, Jesús explica la razón. ¿Por qué quedaron fuera? Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que se salva es el que hace la voluntad de Dios y no el que vive según su propia voluntad. Muchos con su boca hasta pueden llamar a Jesús Señor, pero negar su señorío con sus hechos y con su conducta. Sin embargo, tengo una buena noticia. Dios ha prometido restaurar su iglesia antes de su segunda venida. ¿Qué es restaurar? Volver las cosas a su debido lugar. Exaltar a Cristo ante los ojos de las naciones. Dios está llamando a su pueblo para que pueda vivir en su reino y bajo el señorío de Cristo. Mientras que el mundo en los tiempos finales irá de mal en peor, haciendo cada cual lo que le parece, en una carrera desenfrenada y acelerada, Dios levantará un pueblo que como contraste vivirá como Él quiere, haciendo su voluntad por haber reconocido a Jesucristo como su Señor. El gran escritor inglés C.S. Lewis, en su libro El Gran Divorcio, dice así: finalmente habrá en el mundo solo dos clases de personas. Unos, los que le dicen a Dios: Señor, sea hecha tu voluntad. Los otros son aquellos a quienes Dios les tiene que decir: sea hecha tu voluntad. ¿A cuál de estos dos grupos quieres pertenecer? Jesús nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Generalmente cuando pronunciamos la tercera frase, venga tu reino, solíamos pensar únicamente en la segunda venida de Cristo, es decir, en el futuro. Pero es muy importante tener en cuenta los dos aspectos de la venida del reino de Dios a la tierra: la dimensión presente y la dimensión futura. La dimensión futura se producirá cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores regrese a la tierra en persona y establezca su trono
definitivamente en la tierra. Esa será la consumación del reino de Dios en su plenitud. Pero debemos saber que la dimensión presente del reino es para aquí y ahora. Esa es la extensión del reino en medio de las naciones hasta su segunda venida. Cuando alguien reconoce a Cristo como su Señor, el reino de Dios llega a su vida, se establece en esa persona. Cuando una familia entera se arrepiente y reconoce a Jesús como Señor, el reino se establece en esa casa y así sucesivamente. Hagamos nuestra esta oración. Venga tu reino. Y en vez de pensar solamente en el día en que Cristo volverá, pensemos en el día de hoy. Señor, venga tu reino a mi vida. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida, en mi casa, en mi negocio, en mi fábrica, en mi escuela, donde yo vivo, donde yo actúo. Señor, hágase tu voluntad, venga tu reino. Y también te animo a que agregues a tu oración esta segunda oración. Señor, usa mi vida y mi testimonio para que tu reino llegue a otras personas y a otras familias a través mío. Querido hermano, hermana, en esta frase hay unción, hay poder. Ponlo en tu espíritu y di con fe: Señor, que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo. Amén. En el evangelio que predicó Jesús hay poder para transformar vidas, familias, ciudades y naciones. Gloria sea al nombre del Señor.